Los ahorradores principiantes son más conservadores y están más pendientes de los resultados de las inversiones. El economista Alberto Bernal dice que el mejor consejo para el actual mercado es derribar los miedos a los altibajos. Uno invierte en el mercado financiero y siente mucho miedo si se le bajan las acciones 10%, 20%, etcétera. Todas esas cosas pasan. Yo estoy invertido todo el tiempo y yo en algunas inversiones gano, en algunas inversiones pierdo, pero en el agregado gano. ¿Por qué? Porque estoy diversificado. Tu gran ventaja es que estás ahorrando en Mi Reserva, un portafolio diversificado que tiene en cuenta tu tiempo de inversión y tolerancia al riesgo según el momento del mercado. El error más grande de cualquier inversionista siempre va a ser concentrar su inversión. En 2014 los nervios se apoderaron del mercado, lo que afectó un poco las inversiones, pero hay buenos indicios de que las cifras se van a recomponer en 2015. A diferencia de lo que piensan muchos analistas, la cantidad de liquidez mundial no se va a disminuir en el 2015, es más, se va a incrementar. O sea, las tasas de interés van a seguir ridículamente bajas, va a haber muchísima capacidad de financiamiento y al haber tanto dinero rondando, van a tener los inversionistas que buscar opciones de inversión. Y ahí entran compañías como Petrobras, como Ecopetrol o como cualquier otra compañía de hidrocarburos alrededor del mundo. El economista Bernal también recomienda pensar a largo plazo. Usted no puede tener todos sus ahorros en Ecopetrol, no lo puede hacer. Usted tiene que tener sus ahorros diversificados, tiene que tener deuda pública, tiene que tener deuda privada, tiene que tener acciones diferentes a Ecopetrol, preferiblemente debe tener un fondo de inversión en Estados Unidos, un fondo de inversión en Europa, un fondo de inversión en Asia, etcétera, que le diversifique su portafolio para que así cuando haya volatilidad no le acabe con los ahorros por los cuales ha trabajado tan fuertemente. El mercado va y viene. En 2015 no rompas la regla de oro, invertir a través de firmas sólidas y confiables.